sacan una foto, pero bueno, tenemos un tipo línea del tiempo, entonces queremos que ustedes hagan así, pongan una rayita y dividan el tiempo del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Esto nos va a ayudar para que tú puedas ver de este lado qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento y de este lado qué fue lo que va trascendiendo a través de la lectura de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí en esta línea vamos a ver si tú vas desarrollándola, porque vas a ser estudioso de la palabra de Dios con tiempo, con momentos, como ahorita lo vamos a ver, que podemos poner el inicio, la creación, puedes poner cómo está Adán, los eventos más sobresalientes de la palabra de Dios, para que vayas haciendo esos momentos, esos periodos que van abarcando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando nosotros estudiamos la palabra, tú te vas a enfocar. Este es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento. Entonces, si me están hablando del Antiguo Testamento, tal vez me están hablando de qué es lo que es la ley, de cuando fue lo de la, aquí como dice, el tiempo de la conciencia, cuando fue el inicio de la creación. Entonces tú te vas a ir viendo en qué periodo vamos a aprender. Esto nos va a facilitar un poquito más el conocimiento. Los que estudiaron para maestros, pues se les facilita. Los que están estudiando todavía en la universidad, la prepa, la secundaria, pues hacen líneas del tiempo, ¿cómo se llama el mapa conceptual? Que en mis tiempos no se usaba eso, pero bueno, eran como resúmenes, ¿no? Pero eran mapas conceptuales. Entonces, que tú tengas una facilidad para aprender. Entonces, nuestra exhortación es esta, que tú empieces a hacer en tu casa una línea del tiempo, que traces el Antiguo, el Nuevo Testamento, que escudriñes, que veas. Esta yo la descargué del internet, pero es parecida a la que el pastor nos ha compartido, y nos va poniendo así. Él pone aquí un arco, y este es el Antiguo Testamento, pone otro arco grande, y es el Nuevo Testamento. Lo que divide estas etapas es la cruz. Entonces, ese es el antes de Cristo y el después de Cristo. Entonces, todo eso nos va a ir ayudando para comprender lo que hoy vamos a aprender, porque hoy vamos a ver historia. Un mapa. En un mapa te vas a sitiar, por ejemplo, aquí les puse un mapa, lo descargué, viene en tu Biblia, hasta atrás de tu Biblia. Yo les decía, aprende a usar tu Biblia, también nos ayuda mucho. Al final de nuestra Biblia viene, por ejemplo, aquí dice la Jerusalén del Antiguo Testamento, y viene aquí marcado las ciudades, ¿verdad? El país donde estaban. Jerusalén en tiempos de Jesús, y este es el que yo traje, Palestina en tiempos de Jesús, pero ya color te va indicando quiénes estaban gobernando, porque vamos a hablar de gobernadores, y se va marcando una lineecita de quién estaba gobernando ese territorio. Entonces también un mapa te va a ayudar mucho, te va a ampliar tu panorama, y vas a ver el tiempo de Jesús, porque ahorita ya, ¿verdad?, es de una manera diferente los territorios, ¿no? Y aquí traigo uno que es el éxodo de los israelitas de Egipto y su entrada en Canaán. Es un ejemplo que les traje para que veas cómo aquí viene marcado por dónde caminó el pueblo de Egipto cuando fueron en el éxodo. Entonces todo eso son herramientas que te van a ayudar, que te van a ampliar tu panorama y que te van a dar conocimiento. ¿Por qué les traje esto? Bueno, porque hoy vamos a ver el trasfondo y mensaje del Nuevo Testamento. Vamos a ver la historia política de Palestina durante el periodo intertestamentario, ¿sí? Entonces, si ahorita yo te di el título, la historia política de ¿qué? De Palestina, yo me voy a ubicar y entonces les traigo un mapa de Palestina, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver, ¿sí?, las ciudades que están. Y tenemos que hablar de política, vamos a ver por qué. Bueno, las secciones históricas finales del Antiguo Testamento, las finales, vamos a ver, del Antiguo Testamento de este periodo, describen a Judea como una parte del imperio persa. El último gobernante mencionado por nombre en el Antiguo Testamento es Darío el persa. Entonces, si nos vamos a este periodo, antes del Antiguo Testamento, el último periodo, ¿sí?, está con Darío gobernando Persa. Ya vamos a ubicarnos de este lado y está en Palestina. Aquí lo vemos en Nehemías, en el capítulo 12, en el versículo 22. ¿Quién me quiere apoyar a leer?
en el día de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadúa, fueron escritos por jefes de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Entonces, la palabra de Dios nos cita a Darío, que es rey de Persia. Este periodo abarca, gobernó entre los años 423 y 405 antes de Cristo. Entonces, aquí es después de Cristo y aquí es antes de Cristo. Entonces, nos ubicamos en este periodo de la historia, ¿sí? La identificación no es totalmente segura porque hubo varios reyes en Persia que llevaron ese nombre, ¿sí? Hubo varios Daríos, se repiten nombres en la palabra de Dios, pero cuando tú estudias, escudriñas, ya sabes de quién está hablando. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, 400 años más tarde, entonces de este periodo al Nuevo Testamento pasaron 400 años, ¿sí? Ahí vamos viendo los tiempos, las edades, las eras, y volvemos a hablar de eso, ¿no? De el antes de Cristo, el después de Cristo, el siglo que fue, y así vamos a ir conociendo, y les decíamos que nos vamos a relacionar con esos lenguajes. Bueno, cuando llegamos al Nuevo Testamento, 400 años más tarde, el monarca reinante es Augusto, quien representa el poder de Roma. Entonces, estaba reinando Augusto en Roma. Y lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 1. Entre estos dos pilares de la historia pasaron sobre Palestina el ir y venir de guerras, ¿sí? En las luchas, ¿sí? Y esperanzas y derrotas también. ¿En qué manera el conocimiento de la historia política de la época nos ayudará a interpretar el Nuevo Testamento? Bueno, ya sé que estaba reinando Darío y ya me está hablando de Augusto, entonces yo tengo que conocer la historia de Darío y la historia de Augusto, quiénes fueron. Vamos a ver que esto nos va a ayudar porque primero el conocimiento de la historia política de este periodo nos va a ayudar a interpretar más seguro el texto. ¿Sí? Tenemos que conocer este trasfondo porque tú lo lees como mi hermana ya nos citó la palabra y tú dices, bueno, pues sí, Darío el Persa, el rey de Persia, pero tiene un enfoque para que tú puedas enseñar completamente la palabra de Dios sin errores, ¿verdad? Y sin faltas. Bueno, aquí vamos a ver que para que tengamos en este periodo nos va a ayudar a interpretar más seguramente el texto del Testamento, ¿verdad? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Y vamos a ver que aquí, en este Nuevo Testamento, ahora vamos a ver de este lado, a partir de después de la cruz, en el tiempo de Jesús, vamos a ubicarnos ahí en el Nuevo Testamento, pues van a aparecer nombres tales como Tiberio César, Claudio César, Pilato, Herodes el Grande y Galión. Estos nombres van a tomar, en este periodo tomaron decisiones que tuvieron consecuencias para los cristianos de este tiempo, ¿sí? Para la iglesia primitiva. Entonces, ¿alguien me quiere decir quién es Pilato? Que se acuerde quién es Pilato. Pilato era el juez que no quería sentenciar a Jesús porque no le encontraba culpa. Bueno, ahí vamos así como que ya oí de Pilato, pero vamos a buscarlo en la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, Jesús, estamos hablando del Nuevo Testamento. Jesús nació bajo el mandato de Herodes el Grande, rey de Judea y Galilea, y Augusto, rey de Roma. Acabamos de leer que estaba Augusto, ¿verdad? Como rey de Roma. Entonces, vamos a enfocarnos en la historia del Nuevo Testamento y vamos a ver que Jesús, ya vamos a hablar de Jesús, y políticamente estaba gobernando Herodes el Grande. Entonces, aquí en esta línea del tiempo vamos a ver que Jesús nació bajo el mandato de Herodes el Grande, que era rey de Judea y Galilea, y Augusto era rey de Roma. Entonces ahí ya vamos relacionándonos con estos nombres. Jesús, en el Nuevo Testamento, como ya vamos a hablar de Jesús, su predicación y su muerte y su resurrección transcurren en el pleno reinado de Tiberio.
Aquí hay otro nombre, Tiberio. Viene la Biblia. Y estamos hablando de Jesús. Mira, estamos mencionando a Pilatos. ¿Alguien me quiere acompañar a leer Mateo 27, del 1 al 2? Y Mateo 27, del 11 al 25. Mateo 27, 1 al 2. Y del 11 al 25. Léanlo conmigo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ajá. Entonces, estamos viendo que el conocimiento de la historia política en estos periodos nos va a ayudar para una interpretación más segura del texto del Nuevo Testamento. Entonces, citamos a Jesús y entonces nació su predicación, y también vemos aquí que Poncio Pilato en ese tiempo era el procurador, lo vimos en Mateo 27, y este tuvo en sus manos la vida y la muerte de Jesús. Entonces ya te cambia tu panorama, ¿no? Ya, como decía mi hermano, oyó, se acordó de Poncio Pilato, pero estamos aquí para citarnos en este tiempo, en este momento, y qué fue lo que trascendió, ¿sí? ¿Quiénes estaban en ese tiempo? Entonces, si está un nombre escrito en la palabra de Dios, es porque hubo una trascendencia, ¿sí? Es porque hubo un propósito para, ¿verdad?, cumplir. En este momento que estamos citando, por ejemplo, a Jesús, tuvo que ser cumplida toda la palabra que se habló, y usó a estos personajes para que se cumpliera lo que dijo el Padre de Jesús. Pero ahora vamos estudiando en el área política. ¿Qué tienen que ver los gobernantes? Pues aquí está la trascendencia, ¿sí? ¿Quién es Poncio Pilatos, hermanos? Tienes que tener que fue trascendental porque tuvo en las manos este procurador el poder de la vida y la muerte de Jesús. Entonces, ¿cómo se amplía tu panorama de esa manera? Si lo habías leído, te sabes la historia, pero ahora cuando vayas leyendo poco a poquito estos periodos, vas a tener más convicciones, estás con certeza, y entonces entiendes que también la palabra habla de historia, la palabra habla de política. Entonces les menciono, ¿verdad?, ahora estos personajes. Estos hombres tomaron decisiones que tuvieron consecuencias, como les decía, para los cristianos individualmente y para la iglesia primitiva y para Jesús, que es el centro de la palabra de Dios. También mencionamos a César y oímos la frase, ¿no? Dar a César lo que es del César. Entonces, César, también en el Nuevo Testamento es mencionado, y estaba dentro del Imperio Romano, y el César es un nombre a un emperador. César es el nombre a un general en jefe. Se les decía César a los emperadores, o también se les llamaba Augustos. Entonces, estos conceptos los vas a encontrar en la palabra de Dios. Y entonces, si hablamos del César, vamos a trasladarnos a nuestra mente y vamos a decir, estamos hablando de un emperador, estamos hablando de un general en jefe. El César, o emperador, o un Augusto, si ya te identificas con esas definiciones, son sucesores de los Augustos, son sucesores de los emperadores, de los generales, se les llamaba César. ¿Sí? Entonces el Señor, cuando les dijo dar al César lo que es del César, entonces decía, pues a los gobernantes, a los jefes del mando, porque Dios era que sujeto a autoridad, honraban las autoridades, porque todas las autoridades que están puestas por Dios. Entonces ves como Dios nunca cambia sus principios, siempre es bien apegada a lo que Él dijo, y qué bonito es aprender de esa manera, ¿no? Entonces te da conocimiento y vas teniendo este respaldo de la palabra de Dios para ir conociendo más profundamente nuestra palabra. En segundo lugar, el conocimiento
de los detalles de la historia política nos ayudará a presentar una descripción más cercana a la realidad de los eventos narrados en la Escritura. El conocimiento de la crueldad de Herodes el Grande. ¿Qué hizo Herodes, hermanos? ¿Qué hizo? Mandó que matar, ¿no? Mandó matar a los niños. Entonces, imagínense, ¿no? Qué trascendentes en esa historia. La vacilación de Pilato, aquí menciono, tuvo en sus manos, hermano. Sí, pero se tenía que cumplir la Escritura de lo que dijo el Señor. La audacia de la apelación de Pablo ante el César. Pablo fue a apelar ante un gobernador, ¿sí? Entonces van dándonos luz la palabra de Dios, como hubo autoridades, hubo gobernadores que tienen que ver con la palabra de Dios. Bueno, los eventos del Nuevo Testamento van a ser más vividos de esta manera. El conocimiento de los detalles de los eventos del Nuevo Testamento va a brindar a las personalidades una dimensión de realidad que nos impide relegar sus acciones y personalidad al campo de lo místico o mítico. Entonces ya no es, pues dicen, ¿no? O sea, mi hermano hoy va a tener la convicción. ¿Quiénes son los que estamos mencionando el día de hoy? Si no nada más es chorros mareadores. Están escritos en la palabra de Dios, nos los dejaron con un propósito para ampliar nuestro conocimiento y que es testimonio. Sí, es veraz, es verídico. Bueno, muchas veces el Nuevo Testamento guarda silencio acerca de las dimensiones históricas y políticas de este periodo, pero los escritores podrían asumir que sus primeros lectores conocían las personalidades y entidades políticas que mencionaban. Podían asumir también que sus lectores entenderían las contribuciones de Alejandro el Grande y sus sucesores en la vida de la época del Nuevo Testamento. Pero 2000 años más tarde, no podemos asumir que los lectores modernos conozcan y entiendan el significado de estos detalles. Por ello es importante que introduzcamos a los lectores a esta información en un estudio panorámico. Entonces, esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Un estudio qué? Panorámico. ¿Sí? Ya tienes el lugar, tienes las ciudades, tienes los nombres de las personas que en ese tiempo estaban. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver ¿con quién? Con Jesús. Vamos a ver que hay periodos. Tenemos el periodo babilónico, el periodo persa, el periodo griego, el periodo ptolomaico, el periodo sirio, el periodo macabeo, el periodo asmoneo, el periodo romano. ¿Sí? Y de aquí en adelante ya son los gobernadores locales de Palestina. Estos periodos son importantes en la palabra de Dios y hoy vamos a ver algunos porque no nos da tiempo de todos, tú los vas a leer a profundidad en tu casa. ¿Qué tiene que ver ahora el periodo babilónico? Bueno, vamos a ver que el periodo babilónico está del 597 del año 500 al 539 antes de Cristo, entonces volvemos a este lugar, antes de Cristo. ¿Sí? El periodo babilónico fue aquí, antes de Cristo. En el Antiguo Testamento, vamos a ver que en el año 597 antes de Cristo, vamos a hablar de un rey que es Nabucodonosor. ¿Sí lo han oído? Ah, bueno, entonces ya nos vamos familiarizando con los nombres. ¿Quién fue Nabucodonosor? Fue el rey de Babilonia. Y aquí les puse los nombres que van a ir sobresaliendo, porque estos nombres están escritos en este periodo y están relacionados con la palabra de Dios y están en la palabra de Dios. Bueno, Nabucodonosor fue rey de Babilonia y terminó con la independencia judía al conquistar Judea y capturar a Jerusalén. Este periodo fue el que abarca. Ahora, si tú tienes este manual, que es el que acabamos de terminar, vimos, ¿no?, el propósito de cada personaje. Aquí vimos a Daniel y en Daniel se menciona a quién, a Nabucodonosor. Sí. Entonces, este manual, cuando lo leas, te va a respaldar también el periodo babilónico. Entonces, ¿ves cómo Dios va armando en nuestra vida una hermosa librería, biblioteca? Te vas llenando de libros que te van a ayudar para que tengas luz y para que te lleven de la mano a la historia
a los eventos que están escritos en la palabra de Dios. El rey babilónico deportó al rey judío, Joaquín. Aquí ya les puse el nombre, Joaquín, que era un rey judío. Lo deportó con su familia y también con su corte. Los deportó hacia Babilonia. Nabucodonosor instaló al tío de Joaquín en el trono de Judá y le cambió el nombre de Matanías a Sedequías. Aquí es Matanías, me equivoqué ahí, pero bueno, te les corrijo, es Matanías. Vamos a ver el libro de Segunda de Reyes. Vamos a leer el capítulo 24, del versículo 10 al 17. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 10 al 17. ¿Quién quiere ayudarme a leer? Dice: En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín y a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, ahí fueron 7,000, y a los artesanos y herreros fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivos el rey de Babilonia. El rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Entonces ahí vemos lo que acabamos de ver. Entonces estamos hablando de un periodo babilónico y estamos hablando de los sucesos, ¿sí? De quién estaba gobernando, Nabucodonosor, ¿sí? Que se llevó a Joaquín, pero después lo sucedió Sedequías. Y vamos a ver qué hizo Sedequías en Segunda de Crónicas. Vamos a ver el capítulo 36, el versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, Sedequías le había prometido sujeción a Nabucodonosor, pero después se rebeló. Entonces, bueno, ya vimos qué hizo él. Vamos a ver Jeremías 37, del 5 al 10. Jeremías 37, del 5 al 10. Sí, que dice. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultase: he aquí que el ejército de Faraón, que había salido de vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Entonces, cuando ya lees este manual que vimos la vez pasada, habla de Jeremías y vas a comprender, ¿verdad?, cómo va de la mano las situaciones de la palabra que llevó en ese momento.
¿Por qué Dios le dio una palabra a Jeremías en ese momento? Porque habían transcurrido estos eventos. En estos eventos Dios le mandó una palabra a su profeta y se la dijo, ¿verdad? Entonces ves cómo todo se va enlazando, cómo va de la mano, todo va, es como ese rompecabezas que vamos armando, entonces te va trayendo luz. Entonces aquí ya nos va sitiando el Señor en el tiempo, en el lugar, en la época, en los años, en las personas. Entonces todo eso tiene que ir de la mano, por eso se llama periodo, y el periodo babilónico, y así vamos a ver viendo los periodos. Bueno, Nabucodonosor movilizó su ejército para oponerse a la rebelión de Sedequías. Puso sitio a Jerusalén y conquistó la ciudad en el año 586 a.C. Esto está en el mismo, más adelante en Jeremías 39, 1 al 10. Aquí nos habla de los muros de Jerusalén que fueron demolidos. Las fuerzas de Babilonia capturaron a Sedequías cuando huía y lo llevaron ante el rey, en una demostración brutal de crueldad. También Nabucodonosor mató a los hijos de Sedequías, cegó a este y lo llevó cautivo a Babilonia, para mantener algo de la ley y el orden. Nabucodonosor nombró a Gedalías como gobernador de Judá. Sin embargo, las facciones en Judá todavía producían lucha y descontento. Gedalías finalmente fue asesinado. Algunos de los insurgentes escaparon a Egipto y llevaron a Jeremías contra su voluntad. Sí, entonces a Jeremías se lo llevaron cautivo. Vamos a ver Jeremías 40, versículo 43. Nabucodonosor había tomado a algunos de los judíos más devotos y competentes y los había llevado cautivos a Babilonia. Ahí el profeta Ezequiel ayudó a moldear segmentos de este grupo como un cuerpo que pudiera proveer el liderazgo que se necesitaba para reemplazar a los que habían caído en Jerusalén. Prometió que Dios renovaría espiritualmente a su pueblo y restauraría su tierra en Palestina. Entonces, ¿qué dice? Jeremías 40, 43. No hay. 40. Nomás llega al 40 y termina hasta el 16. Entonces está mal. Bueno, vamos a leer Ezequiel. Ezequiel 36, 22, 28. Entonces, ¿a quién se llevó también en la cautividad? A Daniel. Cuando vemos el libro de Daniel, ahí van. Cuando ves tú la película de Daniel, también las películas te amplían las circunstancias que estaban pasando. Y yo me acuerdo que estaba viendo una vez la historia de Daniel y salen los profetas en ese tiempo. Entonces, cuando tú lees la palabra, pues no vas enlazando tanto, tan palpable, que en ese momento también estaba un profeta. Y aquí estaba también, ¿verdad? Jeremías. Ezequiel 36, 22 al 28. Ahí está Siria con toda su multitud, derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos. 36, 22 al 28. Ezequiel 36, 22 al 28. Yo también dije tú, La escritura dice así: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, y no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
vamos a ver que en este tiempo, en este periodo, Jeremías había predicho una cautividad de los judíos de 70 años. ¿Sí? En el año